Yo soy comodoro aviador militar, mi nombre es Raúl Alberto Iriberri y veterano de la Guerra de Malvinas con mucho orgullo. A los 18 años me ingresé a la Escuela de Aviación Militar. Mi nombre es Juan Carlos Rubiera, nací en Norberto de la Riestra y estuve en el crucero General Belgrano y soy sobreviviente. Yo estaba haciendo la carrera de suboficiales y un día hablando con mi padre, una noche le digo, a mí me gustaría navegar, y entro en el año 79 en la Escuela de Mecánica de la Armada. Estuve en la Escuela de Mecánica 76, 77, 80 egresé, estaba en comunicaciones. Yo era señalero. Nosotros nos manejamos, por ejemplo, con Morse con foco y con señales de bandera. Al mes me viene el pase al destructor Pi. Así que bueno, ni bien llegué al destructor Pi, a los 10 días de haber llegado ya empecé a navegar. Me llamo Mario Eugenio Trivigno, estuve en el escuadrón de la Tablada, del escuadrón de exploración de caballería blindado 10, donde estaba el regimiento 3 de infantería también, y con esa unidad fui a Malvinas. Soy sargento primero veterano de guerra, retirado, cocinero. Bueno, sí, me llamo Daniel Eduardo Albanesi y estuve en el batallón en la compañía de ingenieros anfibios en la base naval de Puerto Belgrano. Mira, hasta tercer grado fui a la escuela 21 a Pedernales y después de cuarto para adelante en mi casa, como había un montón de vecinos, de chicos del vecindario, mi padre había dicho que si tenía que donar hasta una hectárea de campo para que se haga una escuela, lo iba a hacer. Y no hizo falta, como la casa era grande, que le hizo mi abuelo en el año 21, una casa grande, armaron una pieza, ya la dejaron como para aula, y terminé cuarto, quinto, sexto y séptimo en mi casa, o sea que ni podía faltar porque la tenía ahí adentro la escuela. Mi nombre es Ramón Alberto Acebey, nací en la ciudad de Santa Lucía, Corrientes, provincia de Corrientes. Falleció mi papá muy temprano, entonces a los 9 años, entonces nos vinimos al pueblo. Hice el servicio militar allá en Corrientes, fui a Malvinas desde Corrientes. Bueno, me llamo Jorge Luis Gotelli, soy oriundo de acá de Norberto de la Riestra. Hice el servicio militar en Olavarría y en Malvinas combatí con la compañía de comando 601-602. Bueno, me llamo Héctor Miguel Roldán, pertenecía a la compañía Nácar, batallón de infantería número 5. Bueno, mi nombre es Héctor Omar Perazo, bueno, soy de acá de Riestra. Mi nombre completo es Mafía Carlos Horacio, pertenecí al batallón de infantería de marina número 1. Habíamos comprado el diario, me acuerdo, y me salió el número de sorteo 986. Y ya con el número de sorteo, con ese número alto, sabía que iba a Marina o a Infantería Marina. Y así fue, fui a Infantería Marina. Por nada tenía ganas de ir. Siempre, te digo la verdad, rogaba de haberme salvado del servicio militar. Y me toca número alto, me toca Marina. Salí sorteado, Infantería de Marina. 582, el número de sorteo. Que ahí era ya medio difícil salvarse, porque para salvarse había números más bajos, ¿no? De 300 y pico, bueno, no sé si era hasta el 400, pero bueno, a mí me tocó el 582. A mí me sortearon y me tocó el número 639. Yo sabía que con ese número iba a ejército. No sabía dónde, pero sabía que iba a ejército, hasta que en el mes de mayo del 81, es decir, me llaman a Tandil, y de Tandil me derivan era Distrito Militar Tandil, me derivan a Olavarría, que era el regimiento que me correspondía por la zona, donde ahí hice servicio militar con muchos de los hoy soldados movilizados. En la zona, en esa época era la radio, escuchó el sorteo, ya la revisión médica de ese momento ya fue algo como maravilloso, excepcional para nosotros que veníamos del campo. Y viajar, creo que por primera vez a los 17 y 18 casi, que viajé a una ciudad, la ciudad de Corrientes, capital, a hacer la revisión médica, digamos, y fue la primera vez que viajé. O sea, era algo ya
movilizante para nosotros porque era ir a conocer ya la gran ciudad. Yo nunca tuve dudas de lo que quería hacer. A tal punto que un tío mío, que era coronel del ejército, cuando se enteró que yo quería ser aviador para la rama de Fuerzas Aéreas, se viajó de Buenos Aires acá, a La Morocha, a tratar de convencerme que entre al ejército para que haya continuidad del apellido. Y yo le dije que quería ser aviador. Y me dice, bueno, entra al ejército y después sos aviador civil, hacer un curso en un aeroclub. Digo, no, quiero ser aviador de los que tiran bombas, ametralladoras. Ah, entonces, no se hable más, me dijo. Tenés que ir a la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. Y así lo hice. Ahí ya me convertí en piloto de caza en su momento, después de mucha instrucción y un par de años. Y posteriormente ya me mandan a Buenos Aires en el año 75 para hacer los cursos de comando y Estado Mayor. Empecé con Fokker F-27 turbohélice y después de X tiempo en ese avión, 2 años, habrán sido 3 años, ya pasé al Fokker F-28, que fue el avión que comandé en la Guerra de Malvinas. Yo Malvinas ya la conocía perfectamente bien, porque el gobierno argentino había establecido un nexo con las Islas Malvinas, un convenio con los ingleses. Volaba todas las semanas, se hacía un vuelo de LADE, Líneas Aéreas del Estado. Pero LADE no tenía ni pilotos ni aviones, pero sí tenía un convenio con la Fuerza Aérea. Entonces la Fuerza Aérea nos mandaba a nosotros. Entonces 2 veces al mes yo estaba yendo a Malvinas, pasábamos la noche allá con F-27. Llegábamos, pernoctábamos ahí, todas las veces que aterrizábamos, el gobierno de las islas, no sé qué, ahí nos obsequiaba una caja de whisky Caballito Blanco. Todavía me acuerdo de eso, ya no sabíamos dónde poner whisky o regalar whisky, porque vuelo que hacíamos allá, eso como una forma de agradecer el nexo que representábamos para ellos estar allá. Y así fui 11 años y pico más o menos, y después en la guerra, por supuesto, ¿no? Pero ya fui con F-28, la misma reacción. Después del 81, terminamos el ciclo del 81, en el 82 arrancamos, hicimos una navegación por el Rincón, volvimos, que fue creo que febrero, y en marzo, el 28 de marzo, nos llama la atención porque estaba el Cabo San Antonio cargando pertrechos, cargaban camiones, cargaban cañones, los jeeps de esos famosos jeeps que tenían en esa época, y todos los infantes de marina. Y a nosotros nos llamó la atención porque decíamos que es raro, un operativo normal que se hace, no llevan tantos infantes de marina. El buque tenía 40 años de su trayectoria y la verdad que había que hacerle reparaciones. Entonces entramos a dique seco, se hacía una reparación y bueno, y en ningún momento pensamos que íbamos a entrar en una guerra. Pero había mucho movimiento. Yo el 5 de abril salía de baja. A mí me daban la libreta y yo estaba contento porque me venía de baja. Y bueno, no, me mandaron a decir el 2 de abril se tomó Malvinas, yo el 5 tenía la baja firmada y el 2 de abril me mandaron a decir, bueno, por tu condición de tiro y porque estás en un grupo misilístico, te va a tocar ir a la isla, no tenemos fecha, pero andá a saludar a tus viejos y vení. Creo que 6, 7 me parece que me tenía que presentar de nuevo. Así que ahí me enteré que yo iba a Malvinas, pero bueno, tampoco se lo quería decir a mis viejos. En la primera baja me fui y bueno, yo era civil. Cuando pasó lo de Malvinas yo ya estaba diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Entonces escuché la radio y escucho la radio diciendo que la clase de los soldados clase 62 que fueron dados de baja, presentarse con urgencia a los cuarteles correspondientes, ¿no? donde hemos hecho el servicio militar. Y automáticamente me levanté, hablé con mi mamá, le comenté y me dijo, sí, algo escuché, yo no había escuchado los del 2 de abril. No me había enterado. Y me dice, sí, me dice, algo escuchamos por la radio, las noticias, pero dice, no vaya, me dice, porque murió un soldado, que fue el capitán Yarchino, que había muerto en la recuperación, ¿no? Y le digo, no, ¿cómo no voy a ir? Sí, voy a ir, le digo, yo recién terminé el servicio militar y juré la bandera, defenderla hasta perder la vida, así que yo voy a ir. Y el 14 ya estábamos saliendo hacia el sur, ¿no? O sea,
Mi participación fue en Islas Georgias, no Malvinas. Nosotros fuimos alistados el día 28 de marzo en la Plaza de Armas en Puerto Belgrano. 2 jefes, el teniente Luna y el teniente Justi, pidieron 40 hombres para hacer como un simulacro en una corbeta durante unos días. Bueno, levantamos la mano los 40 soldados y a los 2 días nos llevan al puerto Belgrano. El primero de abril, el comandante a las 8 de la mañana nos da formación y ahí nos comunica a todos que se había recuperado Malvinas y que por ser un buque de guerra seguramente alguna participación íbamos a tener. Nosotros zarpa el San Antonio, por ejemplo, después zarpa la Hércules, la Trinidad, y zarpamos nosotros, junto con otro barco que se llama Piedra Buena, y después venía el Bullar y las corbetas, y el portaaviones. Llegamos al rincón, ahí que se reúne la flota, y nadie sabía nada. Y pedían las cartas de navegación del sur. Yo era encargado de navegación también. Tenía que tener las cartas listas y demás. Piden cartas del sur, que esto y el otro. Y cuando ya agarramos rumbo sur, nos avisan del día D que se iba a tomar Malvinas. Todos quedamos medio desconcertados porque dijimos, ¿en qué momento se habló esto? Nada, no sabíamos absolutamente nada. Habrán tenido miedo, pero no todos con valor y con coraje, porque antes de entrar en guerra, aquel que se quiera bajar, se puede bajar. No se bajó nadie. Nos dijeron despídanse a los que podían, despídanse de sus familiares. Yo escribí una carta a mis padres diciéndole, quédense tranquilos, ustedes ya saben que hay una guerra, pero nosotros, le digo, tenemos que ir a hacer práctica para el lado de Punta del Este. Mentira, era todo para que no se preocupara, que íbamos a la guerra. Desde ya que no, ¿cómo van a creer que si todo el país estaba en guerra, nosotros íbamos a ir para el lado de Punta del Este, ¿no? Pero bueno, era mi inocencia, como no podía estar con ellos frente a frente, le escribí esa carta. Y salimos el día 16. Nos hacen tomar la corbeta Guerrico. Bueno, subimos los 40 soldados y desde ahí embarcamos. La corbeta es un barco chico que para total 80 personas. Y nosotros ya habíamos superado los 120. Pasaban los días, no sabíamos a dónde íbamos, qué hacíamos, nada, porque íbamos encerrados dentro de la corbeta, iban con mucho movimiento, una corbeta Guerrico es una corbeta chica. Fuimos navegando durante 5 días sin saber el destino y llegando a Malvinas nos enteramos el día 2 de abril que Malvinas había sido tomada. La orden fue que nosotros al otro día, a la mañana, teníamos que tomar las Islas Georgias del Sur. Principio del 82, con mi mismo compañero de la clase 62, el 29, 30 de marzo, 31, nos ordenan que se suspende la maniobra y tenemos que regresar al cuartel. No sabíamos bien por qué era, hasta que después, bueno, nos enteramos que el 2 de abril se tomó las Malvinas, y ahí la unidad nuestra, bueno, estaba que iban, que no iban, que iban, que no iban. Es un escuadrón que era reducido de 243 hombres. El escuadrón salimos de Palomar, o sea, el escuadrón salió desde Tablada a Palomar, de Palomar a Río Gallego, y de Río Gallego a Malvinas. El 8 de abril, y de ahí los trasladamos al aeropuerto ahí de Comodoro. Ahí lo embarcaron yo fui para las Malvinas en el Hércules, en el C-130, sin asiento, nada. Un avión carguero, el Hércules de transporte de tropas, bueno, lleva cualquier cosa. Inclusive ahí adentro, en el Hércules, llevaba, porque la parte que yo hice en Bahía Blanca es del batallón de comunicaciones. Nosotros íbamos con el equipo de comunicaciones por allá por Malvinas. Así que llevaba 3 camioncitos Unimó. Arriba en la caja del camioncito iba instalado el equipo de radio, una cabina, todo el radio, el equipo de radio y comunicaciones.
Y el asiento, me acuerdo, del Hércules eran de plástico, venían pegados a la carcasa del avión. Así que dice, bueno, le sacamos ahí una hebilla que cayeron los asientos y, bueno, dice, siéntense ahí, pónganse el cinturón de seguridad, lo dijeron todas esas cosas. Bueno, ya para esto eran como las 2 y pico de la mañana. Un frío en Comodoro impresionante ahora. Y el capitán del avión decía, bueno, disculpen que no tienen los asientos, porque no tienen asiento en el Boeing. Le habían sacado todos los asientos, íbamos con los bolsones portaequipo, el FAL, el casco, todo el armamento, que es lo que me quedó también el casco mío que me lo pude traer. Gracias a Dios, eso lo traje. Subimos al Hércules y ahí adentro estaban todos los misiles, había munición, había de todo, así que era un polvorín volando. Cuando ya no se pudo llevar más por vía marítima, nada, porque andaban los submarinos ingleses dando vueltas, escuché que hubo hasta 5 por la zona, entonces todo hubo que llevarlo en aviones, y se llevaba con aviones cargueros de la Fuerza Aérea, los Hércules, los F-28 que yo comandaba, uno de ellos, y hacíamos el puente aéreo, mañana, tarde y noche, una cosa permanente. Llevábamos y traíamos, ¿y qué llevábamos y qué traíamos? Traíamos lo que había que traer, a veces más adelante se trajo heridos o lo que fuera. Y así salimos el 23 serían 4 de la tarde, y para las 5:30, 6 menos cuarto, oscuro en las islas ya. 4 de la tarde más o menos, casi ya era de noche cuando llegamos a Malvinas. Yo subí un avión sin asiento. Sentíamos nomás cuando ya después el avión empezó a carretear, ¿no? Que temblaba todo el avión porque pone los motores a fondo, las 4 turbinas a fondo, semejante avión. Y bueno, lo único que sentíamos que iba carreteando nomás y que temblaba el avión. El Hércules carretea a Puerto Argentino, gira para ponerse en posición de salida nuevamente, y vos te tenés que largar de la rampa trasera junto con la camioneta, con los misiles, con todo, casi frenado pero en movimiento, ya arrancando, hay que bajar todo para que carretee y se vaya, porque te podían captar radares enemigos, podía haber... A mí me pasó una vez que con muy mal tiempo salí para allá. ¿Y qué pasa? No había apoyos radioeléctricos como para aterrizar cómodamente en las Malvinas. Era una pistita, creo que tenía 1800 metros, si no era más corta. Y en el medio del mar, encontrar 1800 metros entre nubes, lluvias y viento, de noche, era bravo. Y había solo una antena que nos daba una frecuencia, una frecuencia de radio. Y había que hacer la entrada por instrumento. Hago la entrada por instrumento. Cuando ya estaba en final, que perforé la nubosidad, estaría a 200 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? Yo siempre cuento esto porque realmente siempre decimos que Dios, antes de ser Dios, habrá sido aviador, ¿no? Perforo así, se me bloquea el parabrisas como que hubiese perdido la calefacción que alimentaba el deshielo. Entonces, por la derecha, corrigiendo viento y lluvia, seguí, porque sabía que precisaban todo lo que yo llevaba, todos los explosivos que llevaba. Seguí, toqué fuera de la pista, unos 30 metros, rebotó el avión y cayó en la pista. Y ahí lo pude dominar. 45 minutos más o menos, estaba saliendo de vuelta para el continente. Yo operaba desde Río Gallegos. Y después en Río Gallegos también tuve 45, 50 minutos y otra vez de vuelta. Y así, era así. Es decir, nosotros a los aviones le perdonábamos fallas que en época de paz no se las perdonábamos, no salíamos. O problemas meteorológicos en época de paz, se llamaba bien, se postergaba el vuelo hasta que mejorase, lo que sea. Ahí se salía. Era todo así. Y hay que tener sangre de pato, digo yo, para estas cosas. Es tener la cabeza puesta en la misión, no pensar en nada más que en el mejor cumplimiento de la misión. Seguimos navegando un día más, llegamos a las Islas Georgias del Sur, llegamos eso de las 6 de la mañana, estuvimos anclados unas 2 horas, 3, ni sabíamos dónde estábamos. Nos dijeron Georgia, pero nosotros, Georgia en el mapa, no sabíamos dónde era. Nos dieron un mapita y bueno, nos ubicaron dónde estábamos parados nosotros, y decíamos, ¿cómo puede ser que era tan en el fin del mundo? Y sin comunicación, porque no teníamos comunicación con nadie, ni con Malvinas. Éramos 35 soldados que quedamos allá, solos, esperando a lo que viniera. El tema cuando llegamos allá. Bueno, ahí bajó nuestra algarabía, nuestro fervor, bajó bastante, porque bueno, el día era
había llovina, mucho viento, mucho frío. Nosotros en esa época tenemos 40 grados de calor en Corrientes y pasar a 15, 20 grados bajo cero fue un impacto tremendo para nosotros. Así que ahí sí caímos y ahí nos dimos cuenta que ya el olor cambió, el clima cambió, el frío. A nosotros nos pegó mucho porque tanto yo como Marcos y como otros soldados íbamos con una chaquetilla, una bombacha de combate, una camisa, calzoncillo largo, porceguí y media y nada más. No había otra cosa, no teníamos campera nosotros. No tuvimos campera para ir a Malvinas, no había campera para nosotros, no nos dieron campera. Entonces era lo que había, nos poníamos camiseta sobre camiseta. Nosotros no teníamos paracaídas, no teníamos nada, ni traje antiexposición. Uno que se cae ahí, como se cayó uno, que se eyectó de un avión que derribaron los ingleses, tuvo como 8 horas en el mar y no se murió de frío. Pero si uno cae sin traje de antiexposición, se muere en 3-4 minutos, se muere de frío, se le para el corazón, ahí el agua es helada. La ropa y todo es otra cosa, me parece. Nada que ver con la ropa que teníamos nosotros, con el armamento que yo usé, capaz que tenía 30 años. Y yo tenía un armamento que en esos años tenían infrarrojos, veían de noche, inclusive la ropa que ellos tenían, toda ropa nueva, ropa que era preparada para el frío, todas esas cosas. Nos hizo la noche, hicimos carpa en una zona ahí del pueblo y después el otro día caminamos hasta el monte que nos asignaron, que estuvimos en un tiempo y después bueno fuimos a otro monte que también que ahí fue definitivo ya donde esperamos la llegada de los ingleses, ¿no? Nos hicimos un resguardo atrás del hangar que dormíamos, todo con tambores de 200 litros llenos de tierra. Lo llenamos todo de tierra, hicimos doble fila de tambores y arriba fuimos poniendo lo que conseguíamos, madera, palos y tierra para protección. Nos levantábamos un frío, no había como hay un congelado, casi la carpita que habíamos armado, la habíamos armado arriba de los helechos, así nomás y todo. Claro, empezamos a cavar nosotros con nuestra palita que teníamos, nos encontramos con una piedrita así, cuando acordamos una piedra, pero no, se nos rompía, no podíamos hacer. En uno de los lugares hacíamos y se nos llenaba de agua, y así, porque un terreno arcilloso, fangoso, que por ejemplo es blando, en ciertas partes tiene 40 centímetros que son de turba, y después te encontrás con brosa y te encontrás, bueno, es así el terreno, y el terreno son donados, no es llano. Y bueno, cuando paramos en Puerto Argentino, estuvimos la noche ahí en Puerto Argentino, dormimos en un hangar que había, al otro día de la mañana fuimos caminando a Puerto Argentino y ahí entramos en lo que es la compañía de comando. En la compañía de comando se caracteriza por ser un grupo elite, un grupo preparado para el combate. Tienen salto de paracaídas y son todos oficiales y suboficiales. Cada uno iba a una misión diferente. Los comandos se caracterizaron, es como yo digo, como Güemes, es infiltración a la tropa enemiga y en lo posible de noche. Pero bueno, cuando llegamos ahí, nos incorporaron y nos empezaron hasta que empezó el 1 de mayo todo el bombardeo y todo, nos empezaron nos enseñaron, nos instruyeron como comando. Es decir, qué debíamos hacer, qué no debíamos. Aparte de la intuición que teníamos, agregarnos ciertas cosas donde más se hablaba de la intuición, de la rapidez mental, de un montón de cosas que a ellos le interesaba, porque si en realidad no hubiéramos aprendido eso, hubiéramos sido un estorbo a lo mejor para ellos, porque no estábamos preparados. Yo siempre me dediqué a la parte de comunicación. Yo estábamos a 2 kilómetros o menos de Puerto Argentino. Después instalamos una línea de cableo así, lo íbamos instalando radio por radio, íbamos llevando todo un extendido de cable y ellos se comunicaban, me parece, con los regimientos que estaban al frente así. Nosotros no escuchábamos nada, lo que hablaban ellos y nada. Nosotros nos quedamos en zona, los que llegaron fue la Trinidad, el San Antonio que hizo el desembarco con los infantes de marina, y afuera quedó la Hércules de la Trinidad acompañando, y nosotros nos quedamos navegando de este a oeste sobre Malvinas. Y llega la orden de desembarcar, donde nos dicen que no iba a haber resistencia.
Nosotros descendimos en una bahía, después había rocas y estaban todo lo que es la parte de las casas donde tenían ellos, unos bungalows que tenían, y a nosotros, ellos sí nos veían, porque nosotros estábamos en plena bahía al descubierto. Y nosotros a ellos no lo podíamos ver por la parte rocosa que teníamos enfrente. El teniente Luna baja con la primera ola en helicóptero, con 15 hombres, donde baja y aterriza en un lado de la bahía de Grytviken, en Georgia. Al ver que no había pasado nada, baja la segunda ola con otros 15 soldados, donde empieza la resistencia inglesa, que había 23 Royal Marine en la isla. Al ver que había resistencia, ahí fue donde derriban el helicóptero, y ahí fue también donde fueron los 2 primeros soldados muertos en la guerra de Malvinas y el primer enfrentamiento que se hizo en la guerra de Malvinas frente a frente con los ingleses. En ese momento empezamos a abrir fuego, hubo fuego cruzado durante 2 horas, una distancia de 150 a 200 metros, hasta que pudimos rodear a los ingleses y poderlo tomar prisioneros nosotros a ellos. Yo soy cocinero. Mi misión, junto con un sargento ayudante y 3 soldados, teníamos que hacer la comida. No llegaron las cocinas rodantes, porque las cocinas rodantes de campaña muchos las conocen, otros no. Y entonces este sargento ayudante, cuando fuimos a Malvinas, me dice, vamos a dar de comer en caliente, Triviño, me dice. Digo, pero no vio en la cocina, mi sargento ayudante, le digo. Me dice, no, dice, vamos a hacer algo, dice, necesito conseguir 2 tambores de 200 litros. Y sí, por allá hay, donde estaba en el puesto de los Royal Marine, mandó un par de soldados, fuimos nosotros, y trajimos esos 2 tambores. Estaban vacíos, trajimos. Lo rompió la parte de arriba, le hizo romper, que el otro, lo hizo lavar. Yo le digo, mi sargento ayudante, ¿vamos a comer a la gente ahí? Yo ya me lo imaginé, ¿viste? Me dice, sí, Triviño, vamos a hacer la comida y vamos a darle el desayuno en caliente. La tropa tiene que comer caliente, la misión es nuestra esa. Pero no vino a la cocina rodante. Y yo le digo como chiste siempre, pero le dije la verdad, le digo, si el enemigo no nos mata, vamos a matar nosotros, a nuestros compañeros, le digo. Vamos cocinando esos tambores, le digo, cállate la boca, cabrón, y me pego un coscorrón en la cabeza. Vas a hacer lo que te digo, vamos a dar de comer ahí. Dije yo, bueno, este nos mata a todos. Ya nos morimos de entrada, dije yo. Bueno, lavamos, todos lavaron bien, sirvió, que esto y que el otro. Se hizo el primer mate cocido con leche. Y el primer mate cocido con leche salió azulado. Yo no quería tomar. Vino el jefe, lo llamó al jefe, y lo probó, el mate cocido, y se salió medio azulado, Taylor le dijo, ¿viste? Porque la lavaba al superior, no al subalterno. Salió medio azulado, no, pero pruébelo que está bueno, pues él había tomado, el sargento ayudante había tomado. Yo no quise tomar nada, no quería saber. Dije, este nos mata a todos, moriste vos, decía yo. Bueno, tomó el jefe, no, está bueno, sí, tomó toda la tropa. A la noche dije, o se descomponen todos. Ahí nomás, a la tarde se tiró el mate cocido que había sobrado, se hizo el locro. En el tambor ese, hicimos un locro. Salió riquísimo. Y después aparecían algunas ovejitas perdidas. Nos llega, se escucha un comunicado por la radiecito, donde habla Galtieri, si no me equivoco, donde dijo, bueno, soldado, ha llegado la hora de defender nuestra posición. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. ¿Qué sé yo? Esto que el otro de un discurso, dijo, bueno, chao, se viene. La primera misión que salimos nos mandan a primera línea, a Montequén. Es la altura más grande que tiene la isla, entonces nosotros nos dicen que tenemos que ir. Primero decían que íbamos en helicóptero, pero que dudoso porque también ya ellos ya tenían los Sea Harry que atacaban de diferentes lugares, tenían los barcos que tiraban de un montón de mar hacia las alturas. Fuimos y nos dejaron en la base un camión y ahí había que subir. En una escuadrilla de 12 personas con todos los misiles. Es decir, un misil cada uno y la misilera más o menos 60 kilos en el cuerpo. Y así llegamos a primera línea porque al otro día íbamos a hacer una infiltración nocturna entre Montequén y Montelondon. Entonces nos quedamos ahí arriba y ahí estuvimos 3 días. El 30 de abril nos asignaron para ir a la otra isla en helicóptero y no pudimos volar. En realidad la sección voló con los cañones, con todo, y quedamos 3. Un sargento, otro soldado y yo, también que era soldado, ¿no? Y bueno, como había alerta roja, dice, bueno, el resto, lo que queda, van a volar mañana. Así que dice, bueno, duerman ahí en el hangar, donde tenía municiones,
combustible, todo eso, la Fuerza Aérea. Y dice, duerman ahí y mañana, al aclarar que puedan volar los helicópteros, vamos a la otra isla. Y bueno, nada, esa noche fuimos para dormir ahí y el sargento que quedó con nosotros dice, porque ya se decía que iba ataque aéreo, ataque comando, desembarco, porque estaba justo el mar ahí, dice, si hay ataque comando o ataque aéreo, lo primero que va a volar es el hangar, dice el sargento. Dice, vamos a hacer las carpas en el campo. Y nosotros, imagínate, decíamos, está loco este tipo, ¿viste? Estábamos con calefacción dentro del hangar y te va a hacer carpa en 20 grados bajo cero. No, sí, voy a pedir permiso y vamos a hacer las carpas. Éramos 3 nada más, hicimos una sola carpa, dormimos los 3 dentro de una misma carpa. Y bueno, a las 4:40 y pico, que era el primer ataque aéreo, nos agarró ahí justo. Y fue el bautismo de fuego porque empezaron a caer. Ellos vieron que llevábamos cargamento y que llevábamos misiles y empezaron a disparar desde los barcos hacia el lugar y nos empezaron a batir zonas, así que teníamos que ir metiéndonos en cada hueco que hacía cada bomba para poder seguir subiendo. Cuando bombardeaban los ingleses, ya los barcos entraban en movimiento a la noche para empezar a bombardear. Bueno, los radares argentinos ya captaban los movimientos del barco y empezaba a tocar la sirena que quería allá, alerta roja. Bueno, ahí había que quedarse nomás, tranquilo nomás, ponerse el casco y quedarse en el pozo nomás a la espera de que cuando la bomba empezaba a salir del barco nosotros la escuchábamos. Ya más o menos por el oído que teníamos aquella vez sabía por dónde empezaban a caer los proyectiles. Entonces nos pusimos, o estábamos en el hangar o nos metíamos en el refugio que teníamos ahí para protegernos de la artillería de ellos. Empiezan los bombardeos a la noche, los buques. Claro, los bombardeos parecía que explotaban acá, pero no explotaban acá, explotaban mucho más allá. Estábamos en la posición nuestra, que ya nos habían mandado a la posición, y se escucha el primer boom, 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 se escuchaba. Nosotros se escuchaba en el mar, al ratito los silbidos lo tenía. Claro, nosotros no teníamos experiencia, y parecía que nos explotaban ahí. Yo me había metido bajo una piedra, como era flaco, yo me había metido bajo esa piedra, mi compañero ahí al lado, y que sea lo que Dios quiera, nos agarramos el casco. Y estaba la pista, y habremos hecho a 50 metros de la pista, en la cabecera, hicimos nuestras carpas. Así que las primeras bombas cayeron ahí, en ese lugar. No a 50 de la cosa, pero a 20, a 10, ahí de nuestras carpas, ¿no? Así que tuvimos nuestro bautismo de fuego. En ese momento que llegabas, inspeccionás el terreno y vas a buscar un lugar donde te haga de cubierta. No teníamos casi nada de cubierta, sino que había diferentes lugares. Nosotros nos metimos detrás de una piedra. A la noche, cuando caían las bombas, la que pegaba atrás no pasaba nada, y la que pasaba y pegaba ahí nos cubría la piedra. Que era nada, porque ataque aéreo no puedes hacer nada. Es quedarte ahí. Usábamos los mismos pozos de las bombas para protegernos después de la entrada de los Harrier que entraron y bombardearon y ametrallaban la zona. Así que veíamos los pilotos. Por ahí uno estaba tranquilo y cuando quería acordarse sentía que venían aviones, se aparecían detrás de la montaña, largaban a las bombas y bueno, escapaban, ¿no? Y bueno, los argentinos sí, le tiraban con las metralledoras antiaéreas, ¿va? Los Harrier que entran, cuando entraban en zona, que entraban haciendo zigzag, se veía el piloto. Largaban las bombas, ametrallaban la zona porque estaban las antiaéreas ahí protegiendo la pista. Y bueno, y nosotros estábamos ahí, nos tocó justo. Pero una de las bombas cayó en el hangar. Hay un video característico ahí en internet, ese hangar ardiendo en llamas. Porque una de las bombas cayó ahí, en el hangar. O sea, y murieron varios muchachos de la Fuerza Aérea. Sí, nos salvó la vida, totalmente. Y bueno, ya ahí no pudimos volar a la otra isla. Así que nos quedamos y volver a unirnos a nuestro regimiento. Y de noche bajábamos, ¿qué hacíamos? Una infiltración nocturna donde pegábamos un golpe de mano y a los ingleses le tratábamos de sacar toda la información posible. ¿Qué es sacar información?
es quitarle el armamento que traen, por ejemplo, morteros descartables, por ejemplo, que traían un M16 que pesaba menos de la mitad de lo que pesaba un FAL nuestro, que traían un visor nocturno por cada uno. Nosotros no teníamos visores nocturnos. En el grupo de 13, uno solo tenía, para poder ver de noche. El resto no teníamos. Ellos tienen todo. Ellos te ven. Caso nuestro, como infante de marina, es ir, tomar la posición, limpiar todo el terreno y después iban los de tierra, quedarse ellos. Nosotros nos volvíamos al continente. Pero bueno, no fue así. Nos llevaron, nos dejaron, la corbeta se volvió porque quedó averiada y nosotros quedamos ya haciendo las posiciones porque no teníamos reemplazo. Y iban pasando los días esperando el reemplazo y nunca llegaba. Quizás por las características de la Fuerza Aérea, ¿no es cierto?, se le pudo hacer muchísimo daño a los ingleses porque se le hundieron 8 barcos, si mal no recuerdo, creo que 8. Existió un escuadrón que se llamó Escuadrón Fénix, tenía 8 o 10 aviones, no me acuerdo, que eran aviones que volaban a la misma velocidad que los cazas, pero eran aviones que usan los empresarios de grandes empresas, etc. Tienen 8 o 10 plazas. ¿Qué hacía el Escuadrón Fénix? Salía en altura, tomaban altura hacia el lado de la flota. Los radares ingleses detectaban ese movimiento o le avisaban otros a espaldas nuestras le avisaban de que habían despegado los aviones, ya me entendés. Y los ingleses ordenaban a sus PAC, Patrulla Aérea de Combate, que eran los Harrier, despegar del portaaviones. Salían a tratar de derribar los supuestos cazas nuestros, pero no eran cazas, eran aviones desarmados que volaban a la misma velocidad que los cazas. Era una maniobra de engaño que se hacía. Salían los cazas ingleses a derribarnos a nosotros que íbamos del continente. Pero el radar de Malvinas, con el Comodoro Silva al frente, salvó muchísimas vidas, le avisaba a los pilotos del Escuadrón Fénix, vuelvan, regresen, ya regresen, salieron los PAC, salió la PAC. Me avisaba que los ingleses iban al encuentro. Y estos se volvían. Pero en ese interín, por abajo, pegados al mar, se metían los verdaderos cazas nuestros para atacar la flota. Nosotros despegábamos desde Río Gallegos, pero había otros que despegaban de Santa Cruz, otros de San Julián. Por ejemplo, los aviones de combate despegaban de distintos lugares. Otros de Río Grande. Por ejemplo, el ataque al portaaviones despegó de Río Grande. Entonces, ¿qué se hizo para engañarlo? Ellos esperaban el ataque del este. Ellos estaban al norte de las Malvinas con el portaaviones. Y ellos esperaban que el ataque le fuera del continente. Ellos estaban allá, pero del continente. Pero ¿qué pasa? Se hizo un doble abastecimiento en vuelo para darle más autonomía a los aviones de combate para que les llegara el ataque del sudeste. A ellos les llegó el ataque del sudeste, es decir, como viniendo del continente africano. Tenían un barco radar, que era uno de los más modernos del mundo, estacionado en un punto en el mar que les permitía un radio de acción y control con radar de 400 kilómetros redondos. Entonces, no había pájaro metálico que volara que ellos no detectaban. A ese barco lo atacaron, creo que 2 escuadrillas, pero atacaron a ese barco y otros que estaban por ahí. Y después las escuadrillas se volvieron. Y uno quedó medio rezagado en el ataque, sale, viene aviones a chorros, imaginen ustedes el esparramo que se arma en ese momento. Uno quedó medio rezagado, mira así, y lo ve a ese barco, y se lo ve a atacar. No veía ningún amigo, nada, ningún compañero alrededor, había quedado solo. Creo que habían bajado otros 3, porque hubo 2 veces que de 4 aviones volvió 1. Creo que había quedado solo este. Y lo vio y lo atacó, le tiró 3 bombas. Una no explotó, las otras 2 explotaron. Una en la popa, la parte de atrás del barco, y otra adelante. Lo hundió. Eso no se olvida más los ingleses también. Nosotros, por ejemplo, en un momento se dijo que íbamos a atacar a la flota británica y se inició toda una ida hacia la flota a toda máquina, que me acuerdo que había un mar más o menos no tranquilo y durante la navegación íbamos bien y el mar iba disminuyendo y tipo 2 de la mañana se aborta el ataque porque se calmó el viento totalmente, los aviones no podían operar el portaaviones y el oleaje del mar se planchó. Entonces
se abortó el ataque. Sabíamos que íbamos, pero que no volvíamos. Pero que le íbamos a hacer un daño tremendo a la flota inglesa, se le íbamos a hacer. Pero nosotros, por ejemplo, sabíamos que éramos una bomba navegando. Nos pegaban algo en la línea de flotación y volábamos en pedacitos. El crucero, nosotros decíamos que tenía alma el crucero, porque lo queríamos mucho, todos los que navegamos lo amábamos ese buque. Es tu casa, porque ahí tenés todo. Más que éramos nosotros trocistas, que se llamaba, que vivíamos en el barco. No salíamos nada más que los fines de semana y volvíamos a dormir en el barco. O sea que no nos despegábamos del barco para nada. Y sí, se lo aprende a querer y es tu casa. Un buque guerrero, un buque que nos hizo que nosotros... era nuestra casa, lo queríamos mucho. Y el compañerismo se hace en la hermandad de saber que yo necesito del comandante como el comandante necesita de mí. Hubo gente que a veces no entendió que nosotros nos sentáramos a una mesa, siendo oficiales de grado y esas cosas, con otros tripulantes. Dice, es decir, a veces hay como subgrupos entre gente que tiene otras jerarquías menores. Nosotros éramos todos iguales, porque cada uno sabía la función y el grado o lo que tenía que hacer cada integrante. Sabía y respetaba eso, y además todos sabíamos que cualquiera de ellos que fallara en sus obligaciones podía significar la muerte de todos juntos. Si caíamos todos juntos también. Me cuesta porque yo, para contarte algo, me tengo que subir arriba del buque. Y es doloroso por mis compañeros que quedaron. Y lo más difícil fue, por ejemplo, el 3 de mayo. Primero el bajón fue cuando lo atacaron al crucero Belgrano, el 2 de mayo, que lo hundieron. Y yo ahí perdí compañeros. El 2 de mayo, ni bien subimos al buque, nosotros hacemos la prueba de mecanismo, que se llama. Me toca la guardia en la torre 2. Ahí nosotros estamos haciendo prueba. Yo de apuntador de elevación y el otro de dirección. Estamos haciendo esa prueba cuando sentimos el primer torpedo. Una explosión muy fuerte. Siempre me ha quedado que quiero escuchar el ruido. Me lo olvidé el ruido. En el primer torpedo nos sacudió y dijimos, ¿qué pasó? Y yo pensé en primer momento que era una Santa Bárbara propia del buque. Todos íbamos en una situación que no sabíamos si el buque se iba a hundir todavía, pero sí que estábamos golpeados muy fuerte. Yo siempre andaba con el salvavidas. Siempre me movía con el salvavidas. Y en ese momento me olvidé del salvavidas. Salgo a caminar por el lado de babor y un compañero me dice, ¿qué haces? Dice, sin salvavidas. Le digo, me olvidé, me vuelvo a buscar el salvavidas. No, dice, yo tengo 2, tomá, te doy 1. No sé quién era. Me lo dio y me fui a mi lugar de abandono. No habían dado la orden de abandono. Ni tampoco sabía que les faltaban, porque no lo vi. Me bajé y salí para allá. No salí para el lado de proa, salí para el lado de popa. No vi que les faltaban los 10 metros de proa. No me di cuenta. Después me entero cuando veo las fotos, ¿no? Nos fuimos hasta la balsa y ahí en ese recorrido veíamos a compañeros quemados, muy quemados, heridos, que en realidad ninguno pidió ayuda, nadie gritó, nadie salió corriendo. Y ver esos compañeros que con los dedos derretidos, pegados por el calor del fuego, las manos, las caras, todas quemadas. Ninguno pidió auxilio. Una cosa que yo nunca me acuerdo, que nadie pedía auxilio para nada. Cada cual se arreglaba.
Decíamos, ¿te ayudo? No, está bien, hacé lo tuyo. Andá a donde tenés que ir. Me arreglo. ¿Te puedo ayudar en algo? No. Está bien, yo puedo caminar, todavía puedo hacer esto. A algunos le tocó levantar a algunos, los compañeros, y llevarlos, porque estaban heridos. Nos dieron la orden de abandono del buque, empezamos a tirar las balsas. Yo estaba en popa en la torre número 5, ahí tenía la balsa mía. Tiramos las balsas y con la mala suerte que se enrida la balsa y un cabo segundo de mar, se tira la balsa y trata de desatarla y la pincha la balsa. Se pincha la balsa y nos miramos, ¿qué hacemos? Entonces la mitad decide tirarse la balsa, yo y 3 más nos quedamos arriba del buque y tiramos un bote de goma que había. Tiramos el bote de goma, entonces el buque se nos venía encima y con las manos y 2 remos chicos que teníamos, tratamos de salir y el buque, nosotros nos alejábamos, cuando el buque se hacía así, nos alejábamos, el buque volvía con las olas, porque el buque iba haciendo esto. Nos acercábamos al buque y el buque se nos venía encima, hasta que podemos hacer tanta fuerza, llegamos a una balsa y ahí había 2 personas en esa balsa y estaba agarrada con 3 balsas más, atadas. Bueno, ya estábamos arriba de una balsa, ya era otra cosa. Se vino la tormenta. Nunca imaginábamos nosotros, porque ya era de noche, ya serían 6, 7 de la tarde, pero es una oscuridad que vos ponés la mano así y no te la ves. Se empezó a venir la tormenta muy fuerte, olas de 10 metros de altura y vientos de 100 kilómetros por hora. No la podíamos sostener la balsa. Se nos quería dar vuelta. Hablamos con la otra balsa, lo que podíamos, ¿no? Tiene un cierre, y dijimos de juntarnos. Con una linterna, alumbramos, cuando las balsas chocaban, saltábamos. Y era acertarle, porque si caíamos al agua, chao. Entonces, ¿qué hicimos? Logramos pasar todos a esa balsa. Y esa noche, la verdad que fue tristísima, porque nos levantaba como, no sé, ¿cómo decirte? Era una gelatina. Al otro día se calma, hay mucha calma, el viento ya no había tanto. Miramos así, alrededor no veíamos a nadie. ¿Nos estarán buscando? Esa era la duda. El lunes 3, tipo 3 de la tarde más o menos, sentimos ruido de un avión. ¿Será nuestro o será inglés? ¿Qué hacemos? ¿Salimos a hacer señas? Y el cabo segundo Vázquez dice, yo salgo. Sí, ya estamos perdidos. Y sale y ve que era un avión nuestro, un Fokker de la Armada, le ve la banderita y nos hace seña que nos están buscando. Nos estaban buscando. Ya era otra cosa, un alivio. Se llegaba la noche. Estábamos seguros que esa noche no íbamos a sobrevivir. Pero estábamos muy, muy seguros. No dábamos más. Estamos congelados de acá, de la cintura para abajo, congelados nos sentíamos. El cabo primero Rivas agarra una Biblia chiquita que hay y nos empezamos a despedir. Fue un momento durísimo porque pensaban mis padres que ya seguramente sabían de qué había pasado, ¿no? Y que todavía nosotros estábamos con vida, la estábamos peleando. Y nos sentamos y quedamos en silencio. Dijimos, no nos tenemos que dormir. La tenemos que pelear porque nos van a venir a buscar. Y nosotros hicimos, del lugar del hundimiento, para que vos veas el frío que nosotros teníamos, en 33 horas hicimos 150 kilómetros para el lado de la Antártida. No para el lado nuestro. 150 kilómetros para el lado de la Antártida. En 33 horas. O sea, imagínate el viento que había. 3 y media de la mañana, ya estábamos en un sueño.
porque sí nos amanecíamos, ya estamos en un sueño porque nos dormimos todos. Y sentimos el ruido del aviso Gurruchaga. Con las luces, con los reflectores, nos preguntan si había algún herido. Me dice, ¿podés caminar? Me subo a la red, me suben, me agarran. Me dice, ¿podés caminar? Sí, le digo. No, que no pude caminar, no podía. Me llevaron, me sacaron la ropa, nos bañaron y bueno, nos tiraban en los pasillos porque no había lugar donde dormir por la cantidad de rescate que... Estuvimos siempre ahí, a segundos de que se diera vuelta la balsa. Y si la balsa da vuelta, listo. Y si el aviso Gurruchaga no venía en ese horario, tardaba 3 horas más, seguramente, o 4 horas más, no estaba. Ya no había sobrevivido. Seguramente nos encontraba todos dormidos. Pero bueno, fueron 323 héroes. La guerra de tema armamento y una guerra, también hubo una guerra, no sé si decir psicológica o qué para nosotros, porque a partir del 1 de mayo que empezaron los bombardeos, no se podía, se prohibió cocinar, por ejemplo, en el campo, en la primera línea, para no delatarte con el humo de las ollas de campaña, ¿no? De la cocina de campaña. No podíamos prender fuego, no teníamos orden, no se podía fumar a la noche, ni hablar, nada. Porque decían que te captaban el calor, qué sé yo, esto que el otro. Nosotros íbamos con una idea de que el enemigo eran 30 personas y que de tal hora a tal hora hacían un corredor entre London y Dos Hermanas. Llegamos ahí a hacer una emboscada y cuando nos dimos cuenta estábamos nosotros en el medio de la emboscada, habíamos sido emboscados. Y ya lo teníamos cerca ya, a los británicos. Ya muchos de los nuestros ya habían tomado ellos posiciones y ya muchos ya se habían replegado y habían quedado ya zonas liberadas, ¿no? El 25 de abril se empiezan los rumores que venía alguien a reemplazarnos a nosotros y a abastecernos con comida y eso. Y nos enteramos que venía el submarino Santa Fe, que nos traía abastecimiento y municiones. No reemplazo. Era abastecimiento y municiones nomás. Y fue detectado por los ingleses, que lo siguieron y lo hundieron allá en Georgia. Hundieron el submarino y nos atacaron a nosotros. Y eran 2 barcos bastante grandes, que se calculaba más o menos de los 2 barcos 400 personas. Y nosotros hicimos una resistencia con 35 soldados que éramos ahí. Hicimos una resistencia de 2 o 3 horas, que fue lo máximo que pudimos aguantar. Y en el ataque final que yo doy, por un lado, no sé cómo tomarlo, pero por un lado, a veces le agradezco. Nosotros casi la mayoría nacimos de vuelta el 14 de junio, nacimos de vuelta todo. Porque el comandante nuestro había pedido, porque nosotros el batallón nuestro es de ataque, y había pedido contraatacar, porque lo teníamos enfrente. Y Menéndez se lo negó. Y le mandó una puteada que le dijo que le iba a hacer un consejo de guerra, que se yo, el otro Menéndez. Bueno, entonces él ahí donde manda a replegar a nuestra tropa, porque no quería que cayera ninguno más. Y entonces yo decía, si llegamos a contraatacar, no sé si cuento el cuento. Y si quedábamos defendiendo la posición ahí, tampoco no sé, porque ellos ya estaban haciendo el ataque pinza. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban atacando por allá, por este lado, por este otro lado, y te venían por atrás. Nos atacaban el Parado, la Fuerza Galesa, los Royal Navy. Ellos ya venían casi batiendo zona, ¿no? Ya lo venían como arrinconándolo a los otros para Puerto Argentino, ahí ya nos teníamos más escapatoria los otros ahí casi. O sea, la posición era como que estaba debilitada en el momento del combate cuerpo a cuerpo. Eso fue el 10 de junio, así que empezamos a replegar. Y ahí cuando replegás tenés un montón de cosas, porque ahí cuando hay una emboscada vos replegás pero no replegan todos juntos. Es decir, se hace un abanico para tratar de salvar la mayor cantidad de piezas humanas posible por la preparación que tenés y todo de comando. Entonces cada uno o cada 2 personas se van. Nos mandan de a 2, replegándonos hacia una dirección de a 2.
¿Para qué? Porque si cae un mortero o algo, no nos agarra todos juntos. Entonces camino de a dos. A nosotros nos duró muy poco, la posición cayó, no sé, habrá caído en una hora y pico, no sé bien. Fue una ráfaga de un combate así tremendo. Y esto es un infierno todo. Es un infierno. Bengalas, tiros, balas trazantes, morteros, cañones, de todo. Es tremendo, es un infierno. Yo no conozco el infierno, pero digo siempre que eso era un infierno. Fue un infierno. En el momento que vos vas a entrar por primera vez o lo que sea en combate, si vos sabés que es el otro o sos vos. El problema que te deja más choqueado es cuando vos sentís el golpe de la bala en el cuerpo de un compañero y que vos después tenés que asistirlo y curarlo. Ahí viene el problema. Entonces esas cosas las vas a llevar de por vida, pero es así. Ya habían tomado y empiezan a atacar hacia el lado donde estábamos nosotros. Entonces ahí es donde yo veo la bala, pero patente la veo cuando viene, cuando tiran ellos la veo que viene. Entonces ves, ahí cayó. Ejemplo. Y una bracita que vino, pues, se quedó ahí. Entonces agarra y dice, bueno, a replegarse. Orden de repliegue, había orden de repliegue porque era lo único que quedamos nosotros, más los que estaban combatiendo del otro lado. Sapper Hill, Monte London, los que estaban combatiendo ya se estaban replegando, y parte de Tumbledon, ellos ya habían tomado. De ejército ya no teníamos más, únicamente algunas partes de esto ya no más. Cuando veníamos replegando, que me quedó en el casco, lo tengo ahí en el casco, esa tontería que te agarra, venían batiendo zona a los ingleses con mortero, cuando nosotros veníamos replegando para el pueblo, venían batiendo y bueno, había un jeep. Yo venía con ese sargento ayudante que después lo perdí, venían cayendo. Los morteros, ¿viste? Cae, levanta la tierra y después se siente el fogonazo. Porque uno piensa que es la bomba, primero cuando cae se siente la explosión, no. Cae la bomba y hace la explosión y salta la esquirla, salta todo. Y yo, ¿viste? Te agarra por chusma, como yo digo, ¿viste? Joven, ¿viste? Querer. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? A ver qué hace. Adelante del jeep, de la parte de adelante del capó, había un jeep parado. Y estaba justo en la rueda de adelante yo, y mi sargento ayudante atrás, otro compañero, estábamos atrás del jeep, haciendo como un parapeto para donde caía para que no te haga nada. No tuve la mejor idea que levantar la cabeza cuando siento el ataque, levantar la cabeza del capó para ver qué es lo que hace la bomba. Mirá vos lo que se me había puesto. Y el sargento ayudante que estaba atrás mío me insulta, ¿viste? Te dice, porque a veces te insulta así, me pega en la nuca, tirate a cuerpo tierra, cabo, y me mandó un do, re, mi, fa, sol, así largo. Y caigo de trompa en el piso. Que me lastimé la nariz, caigo porque él me tira. Si no, la esquirla me hubiese matado. Cuando caigo, que yo estaba con el casco, siento en el casco, como es de acero, siente ¡ping! En el casco. Una esquirla de piedra le había pegado, que está hundido, el casco lo tengo hundido. Y me pegó ese día él. Y me salvó la vida. Uno ya piensa en sobrevivir. Esa es la palabra, en sobrevivir. Cuando ya cayó el monte, no sabíamos cómo hacer para entregarnos, digamos. En la noche, en la oscuridad, teníamos miedo de que nos maten. A mí me tocó estar, qué sé yo, ponerle unas 12 horas viendo pasar las botitas de los ingleses, metido dentro de un zanjón, todo camuflado, y los ingleses pasar, pero no había, era yo y otro soldado, y me quedé escondido ahí ese día, y a la noche empezamos a caminar hacia Puerto Argentino. Y después cuando llegamos a Puerto Argentino, nosotros dijimos, nosotros vinimos de 2 hermanas, así, y no, es imposible, porque ahí hay un campo minado. Capaz que estaba, no sé. Se ve que no pisamos ninguna. Después del 10, hasta el 13, empezamos de Puerto Argentino, así ya había algunas patrullas hacia Firroy, Tumbledon, que salíamos, pero ya ellos habían avanzado, tomado la altura y no te podías mover mucho porque ellos ya te habían arreglado todo el tiro y tomando la mayor altura, que es Montequén y London. Cuando cae el monte, la mayoría cayeron prisioneros
Y nosotros hicimos un movimiento ahí con nuestros compañeros, con este sargento y mi compañero y otro cabo, que salimos, nos han tirado hasta con el alma, porque nos vieron salir, agarramos como un valle, que hay un río de piedra, que nunca me puedo explicar cómo se hace un río de piedra, pero es un río de piedra, que es muy característico. Si ponés las islas vas a ver los ríos de piedra. Y pasamos, salimos por ese río de piedra, pasamos un campo minado que había entre nosotros y los otros montes, que estaba la infantería de marina, había campo minado. Y bueno, nada, es como que alguien nos protegió para salir por esa zona, ¿viste? Porque nosotros sabíamos que había campo minado y se marcan los campos minados. Pero en esa noche oscura y bajo fuego enemigo, ni te acordás dónde están las marcas, por donde uno puede, porque se deja lugares por donde uno tiene que poder salir de tu lugar de combate, si da el caso, tener que replegarse, digamos. Nosotros no, creo que no nos acordamos. Pasamos el río de piedra y pasamos a los cuerpos a tierra porque nos tiraban. Y ellos se empiezan a desembarcar en helicóptero y nos empiezan a rodear tal cual como hicimos nosotros con ellos lo hacen con nosotros, empiezan a desembarcar sobre las montañas en distintos puntos y bueno, nos van acorralando hasta que llega una distancia de 100, 150 metros donde nos rendimos directamente al ver la cantidad de gente y armamento que tenían. No teníamos otra que rendirnos. Porque ya los ingleses venían dispuestos a todo, ellos ya no volvían más para atrás de ahí. Ellos ya habían tocado tierra y todo, y aparte, bueno, el armamento que ellos tenían y todo. Cuando replegamos, ¿viste? Se disuelve mucho la unidad, el replegue se llamaba, pues ya era lo último, quedamos como primera línea en la parte donde estábamos nosotros. Y cuando replegamos, nos tocó ir al pueblo. Replegamos para el pueblo, que ya estaba rindiendo. Ya. Cuando yo replegamos al pueblo, encontré una cocina rodante que estaba encendida y abandonada. Y muchos compañeros venían, o sea, de otra unidad, todos mojados, ¿viste? Venían todos, dejaron el armamento, ¿viste? Estaban mal. Y yo agarré y me puse una locura, ¿no? Una cosa que me había quedado, parecía eso. Abrí la rodante y le metí ahí, conseguí un paquete de hierba, le eché adentro. Le digo, chicos, mire que va a tener palo por ahí, pero ¿cómo se lo toman algo caliente esto? Y le metí azúcar y les daba un mate cocido. Había conseguido una jarra mía que tenía y les daba, y por decirlo que aquí tenía un jarro, tenía algo, se lo llevaba, y uno pobrecito agarró en el casco, porque se desarma el casco, que es acero, y dice, poneme acá. Dice, bueno, le puse un poco ahí, tomó caliente, y eso parecía que algo caliente vos lo veías que revivía. Y te pone mal eso. Pero sé que pude cumplir la misión mía. La pude cumplir. Vos cuando venís en combate, uno lo ve en las películas, lo ve en todos lados, pero vos venís de combate y querés tener algo, no tenés nada y por lo menos algo caliente, y bueno, calenté la tripa. Cuando la guerra nos dice el comandante, nos junta todo ahí, nos dice, nos hace gritar el lema y nos dice que hemos perdido una batalla. No hemos perdido una guerra, perdimos una batalla. Nosotros siempre decimos que yo para mí perdí una batalla. Y bueno, eran 150 años, si no se tomaba el 2 de abril, se perdían, pero la idea era tomarla y volverse. Después alguien que toma mucho whisky decidió quedarse porque se creyó que no venían, y después vinieron y siguió gritando, y bueno, ahí están los resultados. Es decir, pelear contra varias potencias mundiales, no puede. Quizás la guerra la ganaron con el último aliento, pero tampoco creo que al final la íbamos a ganar. Va a ser después vendrían otras cosas que nos iban a perjudicar más, quizás. En ese momento creo que se pensó en la vida de los soldados de Puerto Argentino, porque iba a ser un combate en localidad. No estábamos preparados para un combate en localidad. Es complicado, iba a ser una masacre, y creo que lo mejor es tomar la decisión de la rendición, del cese del fuego, porque ni siquiera es rendición, se firmó un cese de fuego. ¡Arriba la cabeza!
Después cuando nos replegamos, sí, el 14 de junio nos custodiaban los mismos ingleses. Y ahí tomaron el mando ellos, que nosotros quedamos prisioneros ahí ya. Ahí ya lo desarmamos los otros y todo. Ahí ya, como se las armas, los fales que teníamos los otros, todo, bueno. Alto el fuego ahí, ya que los tirábamos, había pilas, no sé si han visto en las revistas que han salido, que había pilas de armamento y casco tirado por todos lados, porque ahí quedamos al mando de los ingleses los otros prácticamente. Bueno, a partir de ahí, después de que llegaron ellos, nos toman prisioneros, nos tienen 2 días fuera de un galpón que había. En una parte estábamos nosotros, los 35 soldados, 35 infantes, y en otra parte estaban los del submarino. Tuvimos 1 día y medio sentados afuera, nos quedamos toda la noche en la intemperie ahí, y digo la verdad que calculo que hacía 10, 12 grados en ese momento, algo cero. Bueno, tuvimos que aguantar toda la noche a la intemperie, hasta el otro día a la mañana, que lo suben a un buque petrolero, y bueno, nos meten adentro de la bodega del buque. Los 22 días que estuvimos prisioneros dentro del barco, un solo día salimos cubierta, que fue casi, creo que eran 2 días antes de llegar a destino, que no sabíamos dónde íbamos a llegar, ¿no? Después nos enteramos que estábamos en la isla Asunción, cerca de Sudáfrica, una isla también que pertenecía a los ingleses. Cuando nos enteramos que estábamos allá en la isla Asunción, no nos quedaba otra que ver a ver qué pasaba, pero ahí fue lo peor que pasamos porque no sabíamos qué destinos nos íbamos a tocar, ninguno. Ni los oficiales sabían, ni nosotros sabíamos nada, y después dice, bueno, son prisioneros de guerra y van a estar acá, pero no sé por cuánto tiempo, cómo queda. Nosotros ya habíamos entregado el equipo, el cinto de combate, la marmita, la caramañola, el poncho de agua, habíamos entregado hasta los cordones de los borcegos nos habían sacado. Empezaron a tomar nota. Igual nosotros los soldados, en realidad los soldados colimba, digamos, era como que el mismo inglés te preguntaba, ¿colimba, soldado? Sí, listo, libre, quédate por ahí, anda a hacer tu vida. Vimos bajar la bandera nuestra, levantar la de ellos, ellos andando ya en las calles, viendo los camiones si andaban o no andaban, subiéndose a los camiones, ya ellos ya habían tomado. Lo vinieron a buscar al comandante, la Cruz Roja, y bueno, tenía que salir para reconocer los nuestros, caído en el campo de batalla, y los de ellos. A las 7, 8 de la mañana se ve llegar un avión de la Cruz Roja Internacional, donde un jefe nuestro dice, bueno, ahí está nuestra salvación. Y nos dice, bueno, llegamos nosotros, dice, ahora van a subir, primero va a subir lo que es todo lo del submarino, y después van a subir todo lo de infantería. Y subimos todos los de la infantería, todos juntos. Llegamos a Montevideo, otro día de la mañana, dice, bueno, ahora sí somos libres, nos dice el jefe, cada cual va a agarrar su bolsa de equipo, teníamos una bolsa de equipo con la ropa nomás, sin armamento, sin nada, y llegamos a Buenos Aires el 14 de mayo. Y bueno, eso, y automáticamente el 15 ya empezamos a embarcar al barco, al Canberra, para venir al continente. Tomaron datos, la Cruz Roja. Y la llegada, bueno, llegamos ahí a Puerto Madre 19 de junio. Era día sábado. El barco arrimó 4 de la tarde, era de día. Ahí a Puerto Madre. Ya cuando íbamos llegando a Palomar, por mi carácter, el tipo dice, vamos a tener que pegar una vuelta a Zombie en Buenos Aires panorámica nocturna porque no tenemos permiso de aterrizaje. El flaco, aterrizá porque no me mataron en el mirá si se cae esto, aterrizá por favor de una vez por todas. El piloto se reía, yo venía atrás del piloto. Entonces el tipo se reía, no, quédate tranquilo. Dice, bueno, aterrizó de noche, ¿sí? Palomar, de ahí nos llevaron a la compañía de comando, ahí que está en la tablada, de noche. No podíamos salir, yo me escapé, me fui a una pizzería que hay ahí cerca y dije, no tengo plata, yo soy un soldado veterano de guerra, no tengo plata, tengo ganas de comer un pedazo de pizza, siéntese. Yo con otro soldado, entonces nos sentamos, los 2 soldados, con Federico, nos sentamos y
Nos comimos una pizza y nos tomamos la botella de whisky. Sin plata porque no nos dieron nada. Y nos habíamos escapado. Mira, por ahí con un alivio que se había terminado, pero uno siempre presente, cada cual piensa lo de uno. En el batallón mío hubo 4 bajas, por ejemplo. Y bueno, vos sabés que fueron con nosotros, éramos compañeros, hicimos la misma instrucción y ellos quedaron en el campo de batalla. ¿Viste? O sea que no venís entero como cuando fuiste. Hay algo que te remuerde el alma, pero bueno, les tocó a ellos, me podría haber tocado a mí o al que estaba. Y en un momento llega una comunicación, porque eso es, la inteligencia británica tira informes para poderlo bajonear a uno, ¿no? De que mi hermano, o sea, el Bahía Paraíso había sido atacado, pero no alcanzado. Un misil pasó entre 2 palos, una cosa así, pero dijeron que lo habían atacado y que le habían pegado un misilazo, y dentro de los muertos que mencionaba estaba mi hermano. Y yo lo único que decía, bueno, por lo menos uno va a volver vivo a casa. Y después que terminó la guerra, volvimos nosotros a Puerto Belgrano. La guerra terminó, no sé si el 12 de junio, nosotros volvimos, que yo, el 14, una cosa así de junio. Y llegamos tipo 5 de la tarde, una cosa así, a Puerto. Y yo me acuerdo que me acosté a dormir, no fui a cenar, nada. Me quedé durmiendo y el Bahía Paraíso llegó a las 11 de la noche y amarró del otro lado del muelle donde estábamos nosotros. Y hasta ahí yo creí que mi hermano estaba muerto. Y un compañero mío, el Cabezón Furlani, me acuerdo, que me decía, che, ahí llegó el Bahía Paraíso, vamos para allá. Le digo, no, ¿a qué voy a ir? Y me dice, no, vamos, aunque sea, agarramos las cosas de tu hermano, no me acuerdo qué fue lo que... Y cuando estábamos llegando, o sea, que vamos al Bahía Paraíso, que están tirando las planchadas. Cuando tiran la última planchada, yo lo veo a mi hermano, él lo ve primero, afirmado en una de las mamparas de la grúa, y me dice, che, ese no es tu hermano. Yo miro, sí. Y le pegamos el grito y sí, era él. Y el 3 de enero del 85 empecé a trabajar en Ezeiza, estacionando aviones. ¿Viste esas linternas que tienen que vos lo vas guiando? Bueno, estoy trabajando enero, febrero, marzo, y en abril el jefe de personal me dice, che, no tengo ningún antecedente laboral tuyo. Necesito antecedentes laborales tuyos. Y yo dije, yo no tengo antecedentes laborales más que lo de la Armada. Voy a la Armada, pido los antecedentes laborales, y se empeñó en comunicaciones, esto y lo otro, y participó en el Teatro Operación en el Atlántico Sur, Guerra y Isla Malvinas. Me echaron. Entonces yo pregunto por qué me echan, y me dicen por futuros problemas psicológicos. Digo, pero no me analizaron a mí si tenía problemas psicológicos, no. Directamente me echaron y sin vuelta, me pagaron todo eso, sí. Y de ahí vi que el propio Estado no nos cubrió en absoluto, nos escondió debajo de la alfombra, no nos defendió para nada, y quedamos la buena de Dios como todo el mundo quedó, todos los veteranos. Después que yo tuve ese problema con Aerolíneas Argentinas por ser veterano de guerra, que me habían echado, ya no decía nadie que era veterano de guerra. Nadie se enteraba. Estábamos entre la gente y uno no contaba nada, no decía nada. Ni mi señora sabía que era veterano de guerra hasta que se empezó a hablar, que esto con lo otro, bueno, ahí se enteró y ¿cómo? Porque no dijiste nada. Y no. Fue algo que nos marcó de una forma en la cual no queríamos hablar. Te digo la verdad, hubo tiempo que trataba de no pensar, como que me quedara la cabeza vacía. La vida siguió más o menos parecida, la cabeza cambiada. Cuando vos ves todo ese esfuerzo y después ves que tu bandera se baja, chupando whisky suben una bandera inglesa, es fuertísimo, porque empezás a pensar que todos esos esfuerzos, empezás a ver el que curaste, empezás a ver el que cayó, empezás a ver el que enterraste en primeras líneas, porque no todo está enterrado en el cementerio de Darwin. El frío, el hambre, la falta de munición,
Y no porque, no echemos la culpa que la falta de municiones militar, no. La falta de municiones es porque vos estás peleando en una isla y se armó un bloqueo inglés y no pasaba nada. Entonces decir ya nos íbamos a... Y te digo más, si ellos siguen con el bloqueo y nosotros seguimos ahí, no íbamos a morir de hambre. No precisaban tirar un tiro ellos. Seguro que los generales de escritorio erraron en la planificación, erraron en todo. La primera planificación era tomarla y volverse. Listo, ya estaba. Era el reclamo de los 150 años y nada más. Un solo tipo moría, y nuestro, ni siquiera de ellos. ¿Por qué mandaron 35 hombres nomás ahí a una guerra? No sé, no entendíamos. Le buscábamos la vuelta a todo y no entendía, ni los jefes sabían por qué nos habían mandado nosotros a hacer esa operación. Con 35 hombres, para cuidar una isla no era imposible, y sin armamento, porque no teníamos nada. Lo más grande que teníamos era un mortero 60, que es el morterito más chico que hay, que así mismo nos habían mandado hasta con municiones vencidas. Íbamos directamente al muere, por eso nunca tampoco se dejó hablar de lo que era Georgia, lo que pasó ahí, por qué fue la corbeta. Aparte, se sabía que en Georgia es un lugar chico, no como Malvinas, que tiene mucho más territorio. Pero bueno, por eso nosotros a veces le decimos la batalla olvidada, porque fue donde fue el primer enfrentamiento, donde fue averiada la corbeta, donde fueron los primeros soldados muertos, los primeros heridos, donde derribaron el primer helicóptero, que nunca se habló, y eso fue todo el 3 de abril. Y que no se habla hasta el día de hoy. Va. Muchos lugares vuelven a hablar de Georgia y no saben lo que es. Yo pienso que cada fuerza hizo lo mejor que pudo con los medios que tenían, pobres medios militares, digamos, armamento, lo que sea, en relación con lo que tenía el enemigo. Lo más duro y triste fue el entregar, que también hay filmaciones y fotos de esa pila de armas y de casco que fuimos tirando ahí, entregar las armas, digamos, que fue muy emblemático para ellos seguramente de triunfo, y para nosotros era de bronca, de que no podés hacer nada, y a su vez de alivio y de alegría era un montón de cosas que uno se iba pasando de un momento a otro. Eran bronca, alegría, tristeza, todo. A muchos chicos que cuando tengo la oportunidad de decirle algo, les digo, chicos, aprovechen lo que tienen hoy, que nosotros no tuvimos esa oportunidad. Vivo pensando en mí, el que quedó allá, no el que está acá. El que allá todavía está. Por eso cuando nos encontramos, el abrazo se hace eterno, largo, porque lo que pasó, y estamos acá contando y nos estamos abrazando con el compañero. Entonces es como que yo no aflojo y él no afloja, digamos. En ese abrazo parece eterno, parece que estamos de vuelta en ese momento de estar espalda con espalda, hombro con hombro. Eso es lo que se siente hoy uno cuando se encuentra con los compañeros. Nosotros nos reunimos casi todos los años con los compañeros del regimiento y sentimos eso. Y fue una anécdota que se contó después en una reunión. Dice, cuando nosotros veíamos, uno de otra balsa, ¿no? Dice, cuando nosotros veíamos que el buque ya desaparecía, gritamos viva la patria y viva el crucero General Belgrano. Nosotros hicimos lo mismo. Todas las balsas que no estaban comunicadas, una por un lado, una por el otro, sin que nadie nos diera ninguna orden, nada. Es el patriotismo que había y la hermandad que había, ¿no? Viva la patria y viva el crucero General Belgrano. Todos dijimos lo mismo. No, para mí Malvina es mi mamá. Es decir, Malvina es algo que no se puede. Me la voy a llevar hasta el día que me muera, me voy a llevar algunas cosas también hasta el día que me muera, pero Malvina es un sentimiento profundo, es mi sangre, no hay otra cosa. Uno lo lleva en el corazón, porque además uno luchó para defender lo más sagrado de la patria, su bandera. Se cumplió con el juramento, todos nosotros, estos muchachos que están ahí, y yo también.
es decir, defenderlo hasta perder la vida. Que no se olviden de los compatriotas que dejaron la vida para defender la bandera, para defender la patria. Que no se olviden y copien ese ejemplo para incentivar en lo posible el sentimiento de patria en todo el pueblo. Yo no me creo un héroe, yo pienso que héroes son los que han quedado allá. Con su sangre han regado el campo malvinero, lo han regado ellos. Y que avalan con esa sangre, avalan el derecho real y positivo y propio que tenemos nosotros sobre esas islas. El derecho indiscutible que tenemos sobre las islas.